Loco. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta noche volamos hacia nuestro satélite, ese cuerpo inerte que gravita en torno a nuestro planeta. Las últimas informaciones desveladas han despertado de nuevo el interés por lo que existe sobre su superficie. Y parece ser que hay mucho más de lo que nos han contado. Tratar de desvelar las extrañas huellas y las aparentes construcciones que parece que hay en la Luna será esta noche uno de nuestros propósitos. Pero habrá más. Indagar en la posibilidad que existe de averiguar el futuro a través de la unión de las mentes de los seres humanos. Algo que se ha llamado los sueños de Gaia. Además, daremos un paseo hasta México para conocer algunas de las ceremonias que allí están a punto de celebrarse. Este espacio en blanco se prepara para llenarse de nuevos argumentos. Solo nos faltas tú. Necesitamos tu ayuda y tu presencia para realizarlo. Nos faltan también nuestros invitados, ya está al sur, nos vamos en su búsqueda. José Antonio Caravaca, el primero. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas madrugadas, Miguel, un placer de nuevo estar contigo. Y también para mí que lo estés ahí. ¿Dónde estás? ¿En Huelva? No sé exactamente dónde estás. En Cádiz. Cádiz. Bueno, eres periodista, investigador, publicas en un montón de revistas, interesado por este tema. Déjame que salude a nuestro siguiente invitado y te hago la primera pregunta. Pepe Muñoz, buenas noches. Pepe Ortiz. Ay, Ortiz, ¿de dónde saco yo esto de Muñoz? ¿De dónde saco yo? Perdóname, Pepe Ortiz. ¿Cómo estás? Te quería cambiar ya el apellido. Esos son los hados de la noche. Sí, hemos empezado ya diciendo ahí loco, una voz psicofónica. Estamos un poco locos, pero bueno, tampoco hace falta que nos lo digan por la radio. Pepe Ortiz también, investigador, periodista, compañero en las labores de televisión. ¿Hemos llegado a la Luna de verdad, Pepe o José Antonio? Bueno, ¿qué te iba a contar con el tema de nuestro querido satélite? Pues todo lo que nos contó Alan Davis, pues después te iré narrando cuando quieras. Sí, ya me contarás, ya me contarás quién era ese personaje. Pero José Antonio, hemos llegado realmente. Bueno, para los amantes de las conspiraciones, las dos vertientes que pueden salir de esa pregunta tiene su miga, porque para los que defienden que no hemos pisado la Luna, que todo se trata de un hábil montaje ideado por cineastas ocultos en algún hangar que la NASA tenía preparado para esa puesta en escena
de la llegada al hombre a la luna, imagínate si daría para 1001 historias de conspiración, y por otro lado para los que creen que realmente hemos llegado a la luna, y entre los cuales yo me encuentro, también se abre otro importante abanico de conspiración cuando son muchísimas voces de ex trabajadores de la NASA, de antiguos militares que han estado vinculados al estamento espacial norteamericano, que aseguran que no se nos ha contado toda la verdad de los viajes y de la exploración sobre nuestro vecino satélite, y que por tanto también ahí encontraríamos un ápice de conspiración. Ya, pues vamos a dar por cierto que llegaron a la Luna los americanos, los primeros, y vamos a intentar averiguar algunas de las cosas que nos han ocultado. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntarnos. Os invito a escuchar esta introducción y nos metemos de lleno en ese tema. Nos vamos hasta la Luna a ver si hay ruinas en ese satélite. Te dejo ahí un poquito aparcado para que luego entres contándonos esa historia de ese personaje. Sí, sin problemas. Y dejamos que José Antonio, telegráficamente, te voy a hacer algunas de las preguntas que hemos hecho aquí. En principio hemos llegado a la Luna. ¿Existían razones para que el Apolo 11 alunizara en ese lugar concreto donde alunizó? Bueno, algunas informaciones que nos han llegado a los investigadores parecen señalar que el lugar no fue escogido al azar o simplemente como un lugar propicio en un área de la Luna sin mucha dificultad para que el módulo espacial pudiera aterrizar. Parece ser que durante algún tiempo estuvieron estudiando aquella zona concreta, y posiblemente se eligió por unas razones que no han trascendido a la opinión pública y que probablemente podrían haber ofrecido una cara totalmente desconocida sobre los propósitos de la NASA para conquistar nuestro vecino satélite. Yeah. Informaciones que, por ejemplo, el investigador navarro Juan José Benítez consiguió de antiguos trabajadores de la NASA señalaban que exactamente en el año 67 uno de los satélites enviados por la NASA llegó a conseguir 19.000 fotografías de la zona del Mar de la Tranquilidad, donde se observaban una extraña construcción artificial, un enorme hangar, una construcción artificial que demostraría la existencia de vida fuera de nuestro planeta, y que posiblemente especulaban estas fuentes, y tal y como se lo comunicaron al investigador navarro, posiblemente fue lo que llevó a aterrizar o a alunizar en aquel concreto lugar. Ya. Luego en la segunda o tercera parte del programa hablaremos de esas pruebas que aportó Juanjo Benítez, y hablaremos también de algunas de las pruebas que se han dado un poco tema para toda esta extraña historia de conspiraciones. Pero dices que hay material fotográfico. Te pido que seas un poco breve si puedes. Hay material fotográfico, ¿no? Hay muchas fotografías que prueban que hay algo más en la Luna de lo que vieron. Sí, por ejemplo, a lo largo de los años son muchos como comentaba al inicio, de personal de la NASA, como por ejemplo Ken Johnston, que llegó a ser director de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la Agencia Espacial, que en rueda de prensa confirmó que por sus manos había pasado material inclasificable, material que demostraba que sobre la superficie lunar había construcciones claramente artificiales. Por otro lado, Richard Hogan, asesor de la misión Apolo 11, no solamente confirmó la existencia de estas ruinas, de edificios y construcciones que apuntaban claramente a un origen artificial, sino que incluso denunciaba que se habían traído restos de estos materiales artificiales y que actualmente se están utilizando después de analizarse y de estudiarse por grandes potencias de nuestro planeta con diferentes usos comerciales y militares. Para un poquito, no sigas adelantando más cosas. Quiero que escuchemos este pequeño fragmento basado en la información que consiguió Juanjo Benítez de ese mirlo rojo y de ese programa que se llamaba Planeta Encantado. Escuchemos.
Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron a escasos metros del módulo lunar, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Oficialmente no existe. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 9,000 fotografías. Edificios en ruinas, edificios en la superficie de la Luna, edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Pepe, para ti la pregunta. De ser cierta que existe esta película de 14 minutos, ¿tú crees que es cierta? No. No. No me la creo, no. Vale. En primer lugar, tengo que decir que quiero mucho a Juanjo, nuestro compañero, y me merece un gran respeto. Pero ya en su momento, por ejemplo, con respecto a Milo Rojo, por supuesto digo desde aquí que ya dijo él en su momento que no era Alan Davis. Ya, vale, déjalo ahí, vamos a dejarla ahí, vamos a poner piezas de este rompecabezas. José Antonio, ¿tú crees que esta película es cierta, esos 14 minutos? ¿Tú ayudaste a Juanjo Benítez en todo el montaje? Hombre, yo creo en la palabra de Juanjo, de que la película pudiera haber sido obtenida de las supuestas ruinas de la Luna, y que probablemente quizás nunca llegue a ser conocida, pero yo pienso que las informaciones que ha obtenido Juanjo en este sentido son bastante fiables, tal y como él me comentó, que no solamente están apoyadas en el testimonio, como apuntaba Pepe, de Alan Davis, sino que son muchas personas y personal cualificado de NASA y militares que confirman la existencia de esta edificación concreta a la que mencionamos. Perdona un momento, compañeros. Sí. Vamos a ver. Alan Davis, a los primeros periodistas que conoce a Alan Davis se llaman José Luis Hermida y Pepe Ortiz, que se lo presenta Enrique Vila López. Sí, escucha, déjame un poquito. Que era miembro de nuestro equipo de programa. Vale, déjame un momento que te pregunte, ¿quién es Alan Davis? Quizá para aclarar un poco ese asunto. Bueno, vamos a empezar por ahí. Alan Davis era un ingeniero en electrónica. Hizo sus estudios en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos, también licenciado en empresariales por la Universidad de Sussex, en Gran Bretaña, y trabajó en NASA desde 1959 a 1973. También trabajó 2 años en ITT España y 5 años en el proyecto Hughes, en el departamento de radares. Ya. ¿Dónde estaba él concretamente? ¿En qué parte del mundo trabajaba con la NASA? Él, en el momento del hombre luna, como se definió en su momento, él estaba en la isla de Antigua. Ajá. En la isla de Antigua, digamos que las primeras recesiones de imágenes de la Luna estaban en esta isla caribeña. Y era el primer lugar de la Tierra en recibir esas transmisiones y voz, digamos, ¿no? Tanto es así que dichas comunicaciones eran reenviadas a través de cable submarino a Florida. Ya, y desde allí a Houston, a Estados Unidos, al centro de control. Yo he hablado mucho con Alan, no porque, mira, compañeros, el periodista llega la ocasión de tener la entrevista de su vida. Sí. Y José Luis Hermida, Enrique Vila y yo tuvimos la suerte de conocer a Alan Davis. Esa era la entrevista vuestra vida. Espera, ¿dónde conocéis a Alan Davis? ¿Estaba aquí en España? Alan Davis lo conocimos aquí en Sevilla. Él estaba casado con una profesora de inglés que tenía un colegio de inglés en Tomares, sí. pueblo, aquí al lado de Sevilla. Mi querida amiga, que si nos está escuchando, mi querida Nieves, y hablamos en tertulia de
de toda su experiencia y todos sus conocimientos, ¿no? Porque Alan Davis era un hombre bueno, era un hombre sencillo, amable. Yo siempre lo he definido como un bohemio científico por su forma de vestir, su forma de expresarse. Era, como nosotros decimos aquí en Andalucía, buena gente, ¿no? ¿Era mayor cuando le conocisteis? Pues sí, Alan Davis nació el 13 de diciembre de 1934 y nosotros lo conocimos en el año 86, final del 86, principio del 87, 50 y tantos años. Ya, 53 años. vale. No vamos a desvelar todavía lo que te contó, ¿vale? ¿Os Vale, parece? estupendo. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias esta noche, tratando de armar ese rompecabezas que tiene que ver con las ruinas en la Luna. 900-137-137 nuestro teléfono, y hay más datos que queremos daros tras esa introducción. ¿Loco o genio? ¿Don Cristóbal Colón? Sí. Este lunático de la Sin mí nunca llegaréis. Todo depende de quien mira. Es mi señora la destinataria de esta esfera. Sí. Isabel. El lunes a las 10:30 de la noche en La 1. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Un mes más tarde, un colega británico, H.P. Wilkins, confirmó la observación, concluyendo que la construcción parecía artificial. Al grupo de observadores se unió el profesor Patrick Moore de la Asociación Astronómica Británica, que aseguró que el puente brilló durante casi toda la noche durante su exploración. Tampoco tenía desperdicio la nota publicada el 10 de junio de 1970 en el Daily Telegraph, El misterio de las torres lunares. En ella se daba la noticia de que las fotografías de la superficie de la Luna revelaban la presencia de objetos que parecen haber sido colocados donde se encuentran por manos de seres inteligentes. Según se dice, las fotografías tomadas hace años por las naves espaciales Lunar 9 de Rusia y Orbiter 2 de los Estados Unidos revelaron unas misteriosas torres lunares. Estos son algunos datos del misterio de la Luna, pero hay mucho más. Pues Antonio, vamos contigo de nuevo. Ahí están unos pequeños datos de gente que había tenido avistamientos o visiones desde la Tierra en un principio, ¿verdad? Eran gente, astrónomos que estaban con sus instrumentos y de repente veían extrañas cúpulas, extrañas cosas que se movían por la Luna, ¿no? Sí, a lo largo de los años, como se ha comentado, son múltiples los registros de astrónomos que aseguraban que habían visto edificaciones sobre la Luna. Curiosamente, también hay una declaración muy interesante de Glenn Seaborg, que era presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, que durante un periplo por Moscú, en una rueda de prensa, confirmó ante un nutrido grupo de periodistas que durante la misión del Apolo 11 se consiguieron fotografías de la cara oculta de la Luna, en las cuales se veía unas huellas sospechosas en la superficie que parecían haber sido dejadas allí por algún tipo de vehículo mecánico. Incluso no tuvo ningún pudor en decir públicamente que multitud de información, de datos y sobre todo de imágenes habían sido censuradas y no habían sido emitidas a la opinión pública. Por tanto, queda meridianamente claro que no se nos ha contado toda la verdad sobre lo que los astronautas y las diferentes misiones espaciales han encontrado
en la Luna. Ya. Por recopilar un poco de información, primero eran las visiones que se hacían desde la Tierra por astrónomos a través de los telescopios, veían cosas raras. Llegan las primeras misiones y empieza ya un poco a filtrarse información de que no estaban solos, ¿no? Había incluso, José Antonio, un lenguaje en clave, ¿no? Y en muchas de esas conversaciones recogidas se hablaba de que los astronautas estaban vigilados cuando estaban en la Luna, o acompañados en sus misiones. Eso puedo hablar. ¿Sí? Sí, puedo hablar de precisamente sí. eso, porque eso una de las cosas que me relató Alan Davis fue que los astronautas se sentían vigilados y por alguien, por algún tipo de presencia. Pero lo que sí quiero hacer constar, compañero Miguel y José Antonio, es que fíjate cómo han querido poner la pica en Flandes después de lo criticados que fue Alan Davis y nosotros mismos, cuando salió esta entrevista. Tanto es así que se atrevieron, el señor representante de NASA INTA en España, Ruiz de Copegui, que yo tuve que decirle que nosotros no poníamos ni ante un micrófono ni ante una cámara de televisión a nadie si no estábamos documentados y demostrados que en verdad era lo que decía que era. Y Alan Davis, yo siempre lo he defendido a capa y espada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a mí me lo documentó. Tanto así que yo he tenido en mis manos una medalla conmemorativa del proyecto Apolo 11. Bien. ¿No? ¿Qué pasa? Pues muy sencillo. Ahora, a mí a nosotros, tanto a José Luis Elmira y a mí, y a Enrique, si estuviera aquí, por desgracia se nos fue, Enrique Vila, el escrito de Richard Hoagland con Dark Mission, ¿no? Y luego ratificado, como ha dicho bien José Antonio Caravaca con Keith Houston, pues mira, vale, estupendo. Pero no se puede imaginar las críticas, a nosotros nos pusieron casi como periodistas inocentes que nos estaban engañando. Y no te puedo imaginar la cantidad de críticas que en especial fui, porque a mí se me ocurrió en el programa en el cual colaboro, Cuarto Milenio, decir que yo no iba a consentir a nadie. Opinar puede opinar todo el mundo, pero pero a mí me gusta que cuando se opine se documente, porque dijeron tantos científicos, no sé qué, pero nombres y apellidos. Lo que yo quiero y que lo hayamos entrevistado como hizo José Luis Elmira, Enrique Vila y yo, frente a frente y delante de un micrófono y delante de una cámara. Vale, Pepe, cuéntame datos que te dio que te dio Alan Davis acerca de lo que se había visto en la Luna. Alan Davis, cuando vio, lo que quiero hacer constar que Alan Davis no sacó fuera ningún tipo de fotografía. Él nos relató lo que vio. Lo vio. No es pasión de periodista, compañero Miguel. Lo vio en dependencias de la NASA, ¿no? Cuando trabajaba allí. Él nos relata tanto a José Luis, Enrique y a mí lo que él vio. Y él vio como él yo por supuesto te puedo imaginar como tengo esa entrevista, la que la tengo enlatada como una joya, ¿no? Él vio ruinas. Artificiales hechas por seres inteligentes, ¿no? Porque tenía forma, ¿no? Sí. Eso lo matizó. Y no solamente nos dijo eso, y lleva totalmente razón José Antonio con decir la conspiración que hubo en esa transmisión. Ahí tenemos a nuestros compañeros José Antonio Silva y Santiago Vázquez, porque cuando estaban haciendo en el obrero de Chabela, ¿por qué le invita? Bueno, digo invita, pero vamos, ¿por qué lo echaron? En un momento determinado les invitaron a salir de la sala. Se vio, pues se vio lo que vio Alan Davis. Ya, espera, hay una versión que dicen que un astronauta no se sentía muy bien y que lo estaba comentando y que claro, no tienen que escucharlo los periodistas. Sí, eso igual que todos los globos sonda cuando se habla de un fenómeno. Sí. Hombre, por favor, yo siempre lo he dicho y además no me puedo decirlo, o sea que la CIA y la NASA parece que van de la manita. Ahí hay mucho escondido, hay mucho. Yo estoy seguro que Alan no nos contó a nosotros todo lo que sabía. Ya. Hablaba José Antonio, bueno, a ti, Pepe, os contó que había no solamente una ruina, sino muchas ruinas en la Luna, más de un edificio. Sí, había más. Él
dice lo que vio a simple vista, en monitor, ¿no? Sí. Tanto es así, como anécdota, te diré que él, cuando termina la transmisión y tal, él a sus compañeros, cuando se dice, ¿habéis visto esto? O sea, a algún telespectador, claro, amigos suyos, ¿no? Y dijeron, no hemos visto nada. Los que lo vieron fueron todos los científicos del proyecto Apolo que estaban frente a esos monitores. Ya. José Antonio, en ese trabajo que has hecho, que se publicó recientemente, hablas de diferentes tipos de construcciones, cúpulas, puentes, como naves, de muy grandes, de mucha construcción, ¿no? Sí, efectivamente, al hilo de lo que comentaba Pepe, hay que decir que, por ejemplo, el Richard Horan, el asesor de la misión del Apolo 11, comentaba un detalle muy interesante sobre las construcciones que habían fotografiado los astronautas sobre la superficie lunar y que de alguna manera enlaza con la información que les comentó Alan Davis, y es que hablaba de ruinas. Es curioso que utilizaba el término que decían que eran edificaciones que parecía que llevaban miles de años abandonadas y de alguna manera milenios, millones y que esto también enlaza con la otra información que ha podido rastrear Juanjo Benítez en diferente personal de la NASA, pero concretamente volviendo al hangar, que digamos el elemento principal que se ha comentado como la construcción de la que se tiene más información. Estaríamos hablando de un edificio de cerca de 60 metros de largo por unos 36 metros de ancho. Estaba compuesto por multitud de ventanas y tenía un grosor en las paredes de cerca de 5 metros de ancho. Era un edificio bastante imponente que no tenía techo, estaba derruido y tal y como le comentaron a Juanjo los diferentes trabajadores. Por favor, José Antonio, ¿puedo entrar? Sí, adelante. ¿Puedo decir quién se lo comentó a Juanjo Benítez estas edificaciones? ¿Cómo se llama el científico, el trabajo? ¿O eso ha sido un poco de top secret? Bueno, Juanjo Benítez no solamente contó con el testimonio de Alan Davis, sino de un antiguo militar que le han hablado de las diferentes edificaciones que hay sobre la superficie lunar. En las conversaciones que yo he mantenido con Benítez, él me hablaba de al menos casi más de media docena de personal directamente implicado en las misiones espaciales que le han confirmado esta información. Y el capítulo, discúlpame un segundito, el capítulo comienza de Juanjo Benítez en un cementerio donde no quiere desvelar el nombre de ese militar. Permíteme que paremos aquí un segundito. Me callo. Sí, permíteme que paremos aquí un segundito. Más pruebas, José Antonio, que puedas aportar de eso que dicen que nos han ocultado. Antes de pasar a la tercera parte, para ver exactamente lo que ocurrió con esa clave secreta que parecía que tenía el Apolo 11. Bueno, en la propia página de la NASA, si nos tomamos nuestro tiempo, podemos encontrar algunas fotografías que contienen algunas anomalías bastante llamativas. Hay sobre todo algunas fotografías que se observan extrañas esferas luminosas que van dejando un surco sobre la superficie. Algunos astrónomos y algún personal de NASA dice que se tratan de meteoritos que chocan contra la superficie y que se arrastran y que forman estos enormes surcos y enormes líneas que se ven sobre el terreno, pero que se prolongan por la superficie durante kilómetros, incluso efectuando curvas y ángulos que parecen realmente bastante complicados de realizar por un meteorito que chocara o impactara contra la superficie de la Luna, y que evidencia lo que ya se comentó por algún que otro especialista de la NASA, que realmente ha inquietado sobre todo mucho a los expertos sobre la posibilidad de que en tiempos remotos vehículos transitaran sobre dicha superficie.
Ya. Preguntas que hacen los oyentes. Es cierto que radioaficionados captaron la conversación de Armstrong hablando de ovnis con Houston. ¿Sabéis algo de esto? Sí. Lo sabemos, sí. Hubo radioaficionados que escucharon decir a los astronautas que habían visto unas luces, que habían visto también que ya no solamente se quedaron en presencias, o sea que la cosa era más seria. Y lo que quiero decir y quiero puntualizar, que lo que la audiencia quiera, por favor, que yo que soy amigo de Juanjo Benítez, y puedo decir desde aquí que Juanjo conoció a Alan Davis, pero después que se lo presentó la misma persona que me lo presentó, mi Enrique Vila. Sí. Pero tal vez no discuto que Alan Davis, como nos relató a nosotros, que vio qué formas tenía y tal, y por eso y con esa porque él narraba de maravilla con su castellano un tanto sui generis, pero se le entendía bastante bien que las formas que tenían esa ruina, y ahí se puede hacer una especie de maqueta o lo que sea sobre el relato. Yeah. Pero ahora, lo que sí quiero dejar claro es que Alan Davis no sacó de NASA nada de fotografías. Eso vino después de bastante tiempo después, porque el libro de That Nixon ha salido. ¿En qué año salió, señores? Pensando, pero yo vuelvo a repetir lo mismo, que todo esto de las ruinas en la Luna, de todo esto, ha salido mucho después de nuestra entrevista con Alan Davis. Ya, déjame que demos un paso adelante. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando. Hay más datos que queremos aportar en este rompecabezas que esta noche estamos tratando de analizar. Nos quedan muchos misterios aún por analizar de nuestro satélite. Como por ejemplo, la misión secreta del Apolo 11. La operación encubierta desarrollada durante la misión Apolo 11 parece que estaba perfectamente planificada. Según se desprende de informaciones secretas, la sonda Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, alunizó muy cerca de una construcción. Era un hangar, y las instrucciones eran las de cartografiar al milímetro el hangar y sus alrededores. Por eso el ingenio logró nada más y nada menos que 19.000 fotografías. ¿Qué mostraban esas fotos? ¿Y por qué se ocultaron? Nos dan datos nuestros invitados. ¿Por qué se ocultaron esos datos? Hay una pregunta que hace un oyente. Hay muchas cosas, Miguel, y tú lo sabes también. Por ejemplo, ahí tenemos el libro Conspiración en la Luna de nuestro compañero José Lesta. Uh-huh. Esas cintas, ¿dónde está? ¿Por qué desaparecieron? Ya, espera, aclarar eso, que gran parte de ese material que se trajo en el Apolo 11 era, ¿verdad? Sí. De repente ahora ya no está, ¿no? Ha desaparecido de los archivos. Desaparece, por arte de vivir lo que. Pero ¿ves por qué la NASA niega este descubrimiento? Le daría prestigio y medios económicos. Miguel, hay que tener en cuenta que en el año 1961 el gobierno estadounidense encargó a la institución Brookings realizar un informe sobre algunas de las consecuencias derivadas de la incipiente carrera espacial que estaba cometiendo Estados Unidos, y en el informe que redactó esta institución dejaba entrever que si se encontraran evidencia de civilizaciones extraterrestres, se encontraran algún tipo de vestigio que pudiera indicar la vida inteligente fuera de nuestro planeta, se deberían de ocultar estas evidencias al público. Incluso en dicho informe se decía que en nuestro planeta muchas sociedades se habían desintegrado al confrontarse con una civilización con un estado superior de tecnología y de cultura, entre comillas. Por tanto, se dejaba ya
de alguna manera la puerta abierta a la que se efectuara censura sobre la información que se pudiera obtener en la carrera espacial. Ya. Es decir, que nos ocultan la información por una supuesta raza extraterrestre que hubiera tenido algún tipo de construcción en la Luna. Y además, perdona Miguel, fíjate lo curioso que en el mismo informe se indicaba que era probable, había que tener en cuenta la posibilidad de que en estas exploraciones que estaba cometiendo la NASA, estamos hablando de un informe redactado en 1961, se pudieran encontrar vestigios abandonados en algún planeta o incluso en la Luna de antiguas civilizaciones. Fíjate hasta qué punto los amantes de las conspiraciones pueden encontrar apoyo en algunas de sus ideas. Ya. Pero vamos, compañeros contertulios, hay bastantes científicos que han desaparecido, y por supuestísimo de un tipo de enfermedades o infartos un tanto especiales que nunca se han conocido la autopsia ni nada, y eso me comprometo para dar una relación de ellos. Apuntamos el tema. Y por ejemplo, en el debate que yo tuve con Ruiz de Copegui, él sabe perfectamente que está penado, porque está penado total y absolutamente de velar ningún tipo de secreto. O sea que es... Sí, porque apuntando la información de Pepe Ortiz, hay que decir que para recordarlo a todos tus oyentes, Miguel, que la NASA es una institución militar. Claro. Y por tanto se debe a unas normas y a unas leyes que para nada son comparables a un estamento científico. Ya. Más datos que tenéis por aquí. Richard Hoagland, asesor durante la misión Apolo 11, confirmó que los astronautas, algo que apuntabas tú antes, José Antonio, también trajeron de regreso algunos productos artificiales cuya tecnología ha sido utilizada por Estados Unidos, Rusia, China, Italia y Japón. Es decir, que además trajeron cosas de la Luna que les han utilizado. Sí, efectivamente, porque tal y como decíamos al principio del programa, una de las misiones concretas del Apolo 11 era extraer material de aquel enorme hangar, de aquella construcción que estaba sobre el Mar de la Tranquilidad, cerca del cráter Mortek, para su estudio y análisis, y al parecer los resultados fueron muy satisfactorios, puesto que, tal y como indicaba Richard Hoagland, las grandes potencias de nuestro planeta como USA, Rusia, Japón, China han obtenido bilingües beneficios de estos estudios. Ya. Yo tengo la entrevista que le hicimos a Alan Davis, él nos dice y nos asegura que los astronautas trajeron restos de esas ruinas. Uh-huh. Qué curioso. Lo dijo en el saco. En el saco. Que venía en el saco con piedras y tanto. Así que dada las preguntas que le hicimos, que si esos restos se han analizado y se han analizado. Y una de las preguntas, de la entrevista que le hicimos a Alan Davis, hablamos también sobre la base de Wright-Patterson en Nuevo México. Y él no ratificó que era verdad que allí se estrelló una aeronave. El ovni de Roswell. Exactamente, el ovni de Roswell, que después la han querido desvirtuar con esa autopsia absurda. Sí. Y luego la cantidad de películas hollywoodienses que hay con Independence Day para desacreditar total y absolutamente lo que en verdad sucedió en Roswell. Ya. Hay otra pregunta, nos queda poco tiempo, trato de meteros prisa, porque nos queda poco tiempo y quiero todavía que deis unos cuantos datos más importantes. Una pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna desde esos últimos años de los 80 y tantos, 90? ¿Por qué no han regresado a la Luna? Yo dejo una pregunta también en el aire. ¿De verdad no se ha vuelto a la Luna? ¿Cuántos y cuántos proyectos han fracasado y no se ha sabido absolutamente nada? Ya. Bueno, si seguimos las premisas de Juanjo Benítez en este sentido, que ha estado muy bien informado, como digo, por diferentes soplones de la NASA, todo parece apuntar
a que... Juanjo tiene muy buenas fuentes. Muy buenas fuentes, pues esta información quizás sea la más polémica de todas las relacionadas con la Luna que ha ofrecido el investigador Navarro, y es que él asegura que las construcciones o algunas de ellas han sido destruidas por la NASA, en este caso por el ejército estadounidense, y que han sido bombardeadas con armas nucleares. Esa es una de las... Probablemente esta sea una de las razones por las que no se ha vuelto a nuestro vecino satélite, puesto que podría haber una radiación latente en el lugar. Es decir, que siguiendo todo ese hipotético guión extraño que circula por ahí, de los conspiranoicos, habría ruinas, las habían visto, y se han destruido con armas nucleares. Incluso hablaba Maurice Chatelain, que se ha sugerido que el Apolo 13, que no pudo posarse en la Luna, transportaba a bordo un detonador atómico para precisamente hacer desaparecer todas esas porque ruinas. Curiosamente las informaciones se cruzan, y el escritor Maurice Chatelain, que había trabajado en la agencia espacial, comentaba este dato, que había pasado de soslayo en muchas ocasiones, y que apuntaba a que el famoso Apolo 13 llevaba un detonador atómico en su bodega, en su almacén, para realizar algún tipo de prueba sismográfica sobre la superficie lunar, pero que de alguna manera parece un tanto sospechoso que no se haya comentado nada de manera oficial. Uh-huh. Qué curioso. De manera oficial, ¿cómo lo van a decir, José Antonio? La NASA... De manera oficial... No, pero a lo que me quiero decir es que si realmente se trataba de una simple prueba sismográfica, con el paso del tiempo se podía haber comentado sin ningún tipo de inconveniente que se llevaba quizás no un detonador atómico o algún tipo de explosivo de mayor envergadura, pero que esta información podía haber trascendido sin ningún tipo de problema. Cuando no lo ha hecho, porque realmente debía de haber... Si esto es cierto, hay que dejar siempre en tela de juicio la información, pero que si esto es cierto, realmente no se ha comentado, no ha trascendido, no se ha dado a conocer, porque probablemente el motivo de llevar a bordo ese arma, esa bomba, no es la que oficialmente o extraoficialmente ha llegado por ejemplo, al investigador Maurice Chatelain. Casi a punto de terminar, la NASA ha estrellado oficialmente varias sondas sobre la Luna por motivos científicos, hecho que algunos investigadores consideran la tapadera perfecta para encubrir los bombarderos selectivos para eliminar pruebas. Y la NASA anuncia, casi como digo para terminar, que en el 2020 regresarán de nuevo a la Luna. Mira qué bien. Pues pregunto. A ver si es verdad. Verán, a los que estamos como periodistas, investigadores, nos encantaría que volviesen otra vez a la Luna, y al menos que dijeran la verdad de lo que se encuentre. Yo lo único que puedo decir que José Luis Hermida, Enrique Vila y Pepe Ortiz, a nuestro amigo Alan Davis, que ya se nos fue también a muy temprana edad, pues se fue no llegó a 60 años, lo que nos dijo fue verdad. Nos lo pudo demostrar documentalmente quién era. No, por supuesto, no nos enseñó ningún tipo de foto porque él no tenía, porque si hubiera tenido foto Alan Davis, los primeros periodistas que tendría estas fotos seríamos nosotros, y no es pasión periodística. Y que era un hombre que no tenía por costumbre mentir, porque en los años que le conocí jamás lo cogí en una mentira. Ahí está el testimonio de Pepe Ortiz con Alan Davis, que tuvo la posibilidad de entrevistarle. José Antonio, a punto de terminar, dicen que el proyecto Orión, anunciado por la NASA, se regresará a partir del 2020. ¿Podremos algún día saber la verdad de toda esta historia? Bueno, eso al menos es lo que esperamos todos los que hemos seguido esta historia, esta trama de película durante muchísimo tiempo, pero yo creo que lo que más nervioso pone al personal de la NASA es pensar que otras potencias como China
hayan dicho que quieren poner sus pies sobre la superficie lunar. Yo creo que esto ha inquietado también mucho a los norteamericanos. Hoy creo que vamos a dar una noticia de que India ha mandado también un artilugio al espacio. Hay muchas potencias terrestres que están tratando de ver o de acercarse a ese satélite nuestro. Última pregunta. Dicen que con los telescopios tan potentes que tenemos hoy en día sería muy fácil ver las ruinas de la Luna desde la Tierra, ¿no? Quizás que no interese que se vean. Pues si la información, alguna de las que hemos comentado a lo largo de esta intervención es cierta, pues estos bombardeos obedecerían precisamente al hecho de que con el tiempo no pudieran ser visibles desde la Tierra. Yeah. Estamos hablando que el bombardeo fue en el año 72. Ya. Dejadme que ponga un poquito de música y os despido. Pepe Ortiz, gracias. Te dejo ahí, te emplazo para seguir hablando de este extraño personaje. Quieras, y es un placer estar en vuestra compañía, tuya y de tus oyentes. Gracias a ti. Un abrazo, ¿Tienes alguna forma Un abrazo, José Antonio. Igualmente, Pepe. Me alegro mucho haber estado contigo también en el programa. ¿Tienes alguna forma de contacto, Pepe? ¿Algún email o algo? Si quieren nuestros oyentes ponerse en contacto contigo. Sí, sin problemas. Doy mi email. Dímelo. ortizjimenez@gmail.com. Perfecto. ortizjimenez@gmail.com. Gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, compañeros. José Antonio, un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Pues pueden hacerlo a través de Facebook o localizarme a través de mi blog en internet. Sí, ¿cuál es? www.caravaca.blogspot.com. Yo también puedo dar, Miguel, mi página. Rápido. www.pepeortizjimenez.es. Vaya, ahí están. Nos pondremos en contacto para seguir temas que tenéis por ahí en cartera. Gracias a los dos, fuerte abrazo. Como siempre, un placer y un honor, maestro. Hasta pronto. Chao. Una pausa tenemos que hacer. Llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. 900-137-137 es nuestro teléfono. Natalia Ayala y Luis Vallesos van a traer toda la información y después regresamos con más temas. Vamos a ir hasta México. Vamos a hablar de los sueños de Gaia y otro montón de cosas. No os perdáis la segunda parte del misterio aquí en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. Existe el miedo a lo desconocido, pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.